Buenas tardes amigos y hermanos que hoy día nos visitan en este día de adoración a nuestro Dios. Estamos contentos de poder dirigirnos hacia ustedes, estamos contentos de poder tener la oportunidad otra vez de predicar la palabra de Dios a través de este medio. Bueno, ya hemos estado hablando acerca de cómo la iglesia recibía la enseñanza de los apóstoles, de cómo la iglesia estaba creciendo en el conocimiento de lo que es Cristo, porque los apóstoles empezaron a enseñar a la iglesia por autorización de Cristo, pero lo que empezaron a enseñar era justamente sobre Cristo. La iglesia debe de recibir enseñanza acerca de Cristo y no debe de ser al revés. No debemos empezar a enseñar acerca de Carlos o de Tomás o de Beto. La iglesia debe de aprender únicamente de Cristo. Justamente si usted abre su Biblia desde el primer libro de la Biblia, el Génesis hasta el último, el libro de la Biblia, el Apocalipsis, todo se centra en Cristo. Y es justamente en eso, en Cristo, en Él, en que se centra la enseñanza o el fundamento de la iglesia de Cristo. Hace muchos años, algo de cerca de 7, 8 años más o menos, cuando nosotros decidimos bautizarnos, mis hermanas y yo, nosotros de pronto empezábamos a preguntarnos de qué congregación o de qué denominación nosotros éramos, a qué grupo religioso nosotros pertenecíamos ahora que nos habíamos bautizado. Entonces nosotros pensábamos en que de pronto éramos o pentecostales o sabatistas o mormones o testigos o bautistas o no sé, o de alguna otra denominación que por ahí habíamos escuchado hablar a alguien o de pronto escuchado o visto en alguna avenida. Pero nosotros con el tiempo empezamos a aprender, así como ustedes están aprendiendo ahora, a que nosotros no somos, no pertenecemos a ninguna otra congregación, a ninguna otra denominación, que de pronto quizás tú has escuchado o has visto allá en el lugar donde vives. Pero nosotros únicamente pertenecemos a la iglesia de Cristo. Nosotros no somos de ninguna otra denominación. Somos de la iglesia de Cristo y como tal somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo nos denominamos cristianos simplemente. No somos de ninguna otra denominación. Entonces, es en ese sentido en que la enseñanza debe de basarse en Cristo únicamente. Y justamente hoy día vamos a estar hablando acerca de este fundamento en el cual se basa el crecimiento o la enseñanza en la iglesia, que es Cristo. Vamos a hablar de la iglesia que se edifica en el fundamento, en Cristo. Y lo vamos a hacer a través de la historia del establecimiento de la iglesia. Por favor, acompáñame en este momento para poder abrir nuestras Biblias y poder aprender un poco más acerca de esta historia del establecimiento de la iglesia que estoy seguro que te va a edificar y vamos a aprender juntos acerca de esto. La iglesia que se edifica en el fundamento, Cristo, y lo vamos a hacer otra vez a través de la historia del establecimiento de la iglesia. Bueno, ahora acompáñame con tus Biblia a leer 1 capítulo 1 del versículo 1 al 3. 1 capítulo 1 del versículo 1 al 3. Está en el Nuevo Testamento y es lo que vamos a estar leyendo en este momento. Dice así la palabra de Dios en 1 capítulo 1 versículo 1 al 3. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bueno, para empezar, quien escribe esta carta obviamente es el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Cristo en Corinto. Los cristianos estaban creciendo en su fe, los cristianos estaban tratando de aprender más de Cristo. Ahora, una de las cosas que llama la atención es acerca de cómo Pablo
se refiere a los cristianos en Corinto. Eh, en el versículo número 2 dice que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia. Entonces como que la primera pregunta o la pregunta que razonable en este momento sería eh, ¿qué es la iglesia? ¿O quiénes son la iglesia? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla acerca de la iglesia? Eh, Cuando nosotros empezamos a leer ese versículo, encontramos esa pregunta de pronto, ¿no? Pero también cuando completamos o terminamos de leer todo el versículo 2, empezamos a encontrar algunos tipos o algunas respuestas con respecto a esta pregunta. El versículo 2, otra vez lo vamos a leer, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes y que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. En este mismo verso Pablo está explicando que de pronto la iglesia o los que son la iglesia son aquellos que han sido santificados y que han sido llamados para ser el pueblo santo de Dios. Ahora, este grupo de llamados, este grupo de santificados, ¿quiénes son? ¿Quién es el pueblo santo de Dios? La iglesia se forma o está compuesta por aquellas personas que han sido llamadas, santificadas, pero ¿quiénes son estas personas? El pueblo santo de Dios, el pueblo santo de Dios es el pueblo que está conformado por un grupo de personas que han sido llamadas del mundo para ser santificados. Ahora, cuando hablamos de santificados, hablamos de personas separadas o apartadas del mundo. A este grupo de personas Pablo las denomina iglesia. Las personas que han sido separadas, santificadas del mundo, Pablo las denomina iglesia o pueblo santo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos tú y yo que somos parte de este pueblo santo de Dios o este grupo llamado iglesia? Bueno, déjame decirte que desde el momento en que nosotros decidimos recibir el llamado de Cristo para poder ser separados del mundo, desde ese momento nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Cuando tú decidiste oír el Evangelio, cuando tú decidiste creer en el Evangelio, cuando tú te arrepentiste de todos tus pecados, cuando tú decidiste confesar el nombre de Cristo y cuando tú decidiste bautizarte para nacer de nuevo, es cuando tú decidiste ser apartado del mundo para poder ser parte de este grupo santificado, parte del pueblo de Dios, al que Pablo denomina iglesia. Desde ese momento en que tú te bautizaste, tú empezaste una relación con Cristo y en ese sentido, cuando iniciaste esa relación, tú de pronto decidiste apartarte del mundo, de los demás, para poder servir a Cristo desde ese momento en adelante, y no al contrario. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Esto es lo que aprendieron de Jesús los mismos apóstoles. Es lo mismo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Nosotros que hemos salido del mundo, hemos salido del mundo para obedecer el llamado de Cristo. Y en ese sentido, para poder nosotros ser parte de la iglesia. Nosotros juntos, tú y yo, somos la iglesia y hemos sido apartados del mundo para ser santificados y para desde ese momento poder servir a Cristo. Entonces aprendemos de la Biblia cómo es que Pablo nos da a entender quiénes son las personas, quiénes forman ese grupo llamado en la iglesia. Tú y yo, que hemos ahora, otra vez, aceptado el Evangelio, bautizado en el nombre de Jesús, somos parte de la
iglesia. Y eso justamente es lo que la palabra iglesia significa. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que habla o que se refiere a congregación, a una asamblea, a, a una reunión, o también se refiere a iglesia. Y justamente eso es lo que somos. Somos los llamados de afuera de la iglesia para poder, somos los llamados de afuera de la iglesia para poder ser parte ahora de la iglesia. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Hemos sido llamados del mundo, de afuera de la iglesia, para poder ser ahora parte de ella. Tú y yo somos parte de la iglesia. Dios nos ha hecho parte de su pueblo ahora. Ahora que hemos decidido seguirle y bautizarnos, nosotros somos parte de esta iglesia que Dios ha establecido. Dios nos ha hecho parte de su pueblo santo. Dios nos ha hecho parte de su iglesia, la iglesia de Cristo. Y la Biblia justamente nos dice en este momento, en 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 3, que nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo, desde el momento en que hemos decidido obedecer a Cristo y a través de obedecerlo, bautizarnos para poder establecer o nacer de nuevo y establecer una nueva relación con Cristo, con Dios, somos parte de la iglesia, del pueblo de Dios, llamado o considerado por el apóstol Pablo como iglesia. Ahora, una de las cosas que queremos ver en este momento es acerca del origen de la iglesia. Lo que queremos dar a entender ahora en este momento es los detalles que da la Biblia acerca del origen de la iglesia. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar incluso que varios profetas, pero uno en especial, Isaías, habló acerca del establecimiento de la iglesia que iba a ser en un futuro. La iglesia no tiene origen en ninguna persona humana. La iglesia tiene origen en Dios. Dios tenía en su plan desde siempre establecer la iglesia para que toda su creación pueda estar junto a Él. En la iglesia, toda la gente del mundo, toda la gente, toda la creación de Dios, si quiere aprender y saber de Dios, tiene que venir a la iglesia, tiene que ser apartada del mundo para poder ser unida y ser parte del pueblo de Dios, la iglesia. Pero tiene que ver con la decisión de la gente, de la creación de Dios. Pero una de las cosas interesantes que vemos en el Antiguo Testamento es en Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5, una profecía que habla, incluso antes de que Cristo venga a este mundo, acerca del establecimiento, o lo que iba a ser el establecimiento a futuro de la iglesia. Una profecía es algo que se anuncia en un tiempo determinado, pero que se cumple en otro tiempo o a futuro. Y esa es una profecía que vemos nosotros aquí en Isaías capítulo 2 del versículo 1 al 5. Déjame leerte estos versículos para poder entender mejor lo que la Biblia nos habla con respecto al origen de la iglesia. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y a él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, la casa del Señor de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a todas las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Una profecía. Esta es una profecía justamente. Una profecía que el apóstol Isaías, que el profeta Isaías estaba dando al pueblo de Dios.
es algo que iba a pasar en futuro, una profecía justamente, ya le hemos dicho, es algo que se anuncia en un momento determinado, pero que va a pasar a futuro. Este anuncio que estamos viendo en esos versículos es acerca de cómo muchos pueblos van a venir a confluir o van a venir a congregarse en un lugar específico. Entonces, cuando justamente habla acerca de esto, Isaías está hablando o se está refiriendo a la iglesia. Mucha gente que quiere aprender de Dios tiene que venir a la iglesia para poder aprender de Él. Y mucha gente busca aprender de Dios en la iglesia. Muchas veces mucha gente busca a Dios en las iglesias para poder empezar a tener una relación con Él. Aunque hay a veces también que mucha gente busca venir a la iglesia simplemente para poder criticar más a Dios. Eso es cierto, pero lo real es que la gente viene a la iglesia para poder aprender de Dios. Entonces hacemos razonamiento acerca de esto y entonces entendemos de que esta profecía es una profecía acerca del establecimiento que a futuro iba a tener la iglesia. La iglesia iba a ser establecida en un futuro y aquí Isaías lo está anunciando, lo está profetizando y es que esto es parte del plan de Dios. Otro versículo o otros versículos que nosotros podemos ver acerca del establecimiento de la iglesia es lo que encontramos en Mateo capítulo 16 del versículo 16 al 19. ¿Por qué? Porque esos versículos hablan acerca de cómo Jesús mismo está hablando acerca de lo que la iglesia o cómo la iglesia iba a ser establecida en un futuro. Estos versículos de Mateo 16, versículo 16 al 19 dicen de esta manera: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces leemos estos versículos que Jesús mismo dice o da a Pedro, el apóstol. Leemos que de pronto Pedro le dice a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque sobre esa confesión que tú acabas de hacer, ¿cuál era la confesión? De que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Jesús iba a edificar su iglesia sobre Él mismo, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Ya lo hemos estudiado antes, ¿no es cierto? Entonces Jesús iba a establecer su iglesia sobre Él mismo. Es por eso que la iglesia se llama Iglesia de Cristo. Pero una de las cosas interesantes también que podemos ver en estas palabras, en esos versículos, es cómo Jesús mismo está anunciando el establecimiento de la iglesia. No es que la iglesia ya había sido establecida, todavía no, porque Jesús dice: edificaré mi iglesia en un futuro. Entonces Jesús mismo está anunciando cómo su iglesia iba a ser establecida luego de que Él fuese sacrificado para salvación nuestra. Entonces Jesús mismo da ese anuncio de cómo Dios quiere que todos estemos o seamos por parte de este pueblo de Dios llamado iglesia. Jesús mismo lo anuncia. Es algo que nosotros de pronto entendemos, lo maravilloso o lo bueno que es saber o estudiar la Biblia, porque entendemos que la iglesia no tiene origen en ningún hombre, en ninguna persona humana, sino más bien tiene origen en Dios mismo. Dios tenía el plan desde siempre, establecer o hacer su iglesia, y no es algo que nació de un sueño de un hombre o de una idea de alguna otra persona, sino fue idea de Dios, fue plan de Dios el querer establecer su iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces vemos que la Biblia a nosotros nos da detalles del origen, del establecimiento o del origen de la iglesia.
Entonces nosotros sabemos de que la Biblia nos da detalles acerca del origen de la iglesia. La Biblia nos da todas esas, nos amplía de pronto toda la idea o la visión o el panorama con respecto a lo que es la iglesia. Y mucho mejor acerca del origen de la iglesia, que estuvo en el plan de Dios desde siempre. Es así que la iglesia o que la Biblia nos da detalles acerca de muchas cosas, y entre otras cosas también nos da detalles acerca de, por ejemplo, la vida de Jesús. ¿Sabía usted que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Lucas 3:23, la Biblia nos dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio? La Biblia nos da detalles acerca de la vida de Jesús. Es por eso que decimos que Jesús eh, tuvo 30 años cuando empezó su ministerio, y también encontramos otros detalles en la Biblia, como por ejemplo los detalles acerca de que Jesús celebró 3 fiestas judías de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua es una fiesta anual. Entonces Jesús celebró esas 3 fiestas judías durante 3 años con los apóstoles. Obviamente que cuando Jesús era más joven, él celebró la fiesta de la Pascua con su familia o con otras personas, pero cuando él empezó su ministerio, él tenía 30 años y él celebró 3 fiestas de Pascua con sus apóstoles. Son esos detalles que la Biblia nos da a nosotros con respecto a la vida de Jesús. Y encontramos también que en ese sentido Jesús, por eso decimos que murió a los 33 años, porque no encontramos una celebración de una cuarta Pascua o de una quinta Pascua con los apóstoles. Es por eso que decimos que la Biblia nos da estos detalles de la vida de Jesús. Empezó su ministerio a los 30 años y lo terminó a los 33. Encontramos esto juntamente también con los detalles que la Biblia nos pueda dar acerca del establecimiento de la iglesia. Jesús murió para poder establecer su congregación, su iglesia, la iglesia de Cristo. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 40, acerca de cómo la gente empezó a escuchar el mensaje de Pedro, de los apóstoles, con respecto al hecho de que las personas podrían ahora ser parte de este grupo, de este pueblo santo de Dios llamado iglesia o considerando iglesia. Mucha gente iba a ser llamada del mundo para poder ser parte de la iglesia ahora. Algunos versículos que te voy a leer, del versículo 1 al 40 de Hechos 2, son solamente algunas porciones que voy a leerte para poder concretar, sintetizar la idea de todo este establecimiento de la iglesia, pero quiero que tú también puedas leerlo en tu casa, toda la lectura completa. Por cuestiones de tiempo no lo podemos leer todo, pero ahora quiero leerte solo algunas porciones de este capítulo número 2 de Hechos, capítulo número 2 de Hechos. Dice en versículo 1 y 2: cuando el día de Pentecostés llegó, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuegos, y que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén piadosos judíos procedentes de todas las naciones. Versículo 8 dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas de Cirene, visitantes de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están llenos o están borrachos. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Había mucha gente de diferentes pueblos que hablaban diferentes idiomas. Todos vinieron para celebrar esta fiesta de Pentecostés, que era una fiesta anual de los judíos. Pero vinieron de muchos lugares a Jerusalén a celebrar esta fiesta, pero los apóstoles podían hablarles a ellos las maravillas de Dios en diferentes idiomas.
¿Se acuerdan la profecía de Isaías que decía que mucha gente iba a venir de diferentes lugares a Jerusalén a reunirse para poder aprender de Dios? Es ahí donde esta profecía se está cumpliendo. La iglesia se estaba estableciendo en ese momento. Los apóstoles estaban empezando a predicar la palabra de Dios y mucha gente de diferentes naciones estaba escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. Los apóstoles por el Espíritu Santo podían hacer estas cosas. Entonces es ahí donde la iglesia está a punto de establecerse. Luego más adelante el apóstol Pedro empieza a hablar a la gente y empieza a decir de cómo la gente había crucificado a Jesús porque lo negó a Jesús y decidieron crucificarlo. En el versículo 36 de Hechos 2 dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán también el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa o esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos quienes el Señor Dios nuestro quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia como unas 3000 personas. Es ahí en que la profecía de Isaías, la profecía de Jesús mismo sobre la iglesia se estaba cumpliendo. La iglesia no puede ser iglesia si no tiene sus miembros. No puede haber iglesia si no hay gente que es llamada del mundo para poder ser parte de la iglesia. En ese momento es que la gente empezaba a obedecer el llamado de Dios, empezaba a entender que no debía de ser parte de este mundo y poder ahora ser parte del pueblo de Dios. Entonces la gente entendió que debía de bautizarse. La gente entendió que debía de bautizarse para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. La gente empezó a entender esto, y dice el versículo 41 que como 3000 personas aquel día fueron añadidas a la iglesia. Se bautizaron como 3000 personas, y ese era el inicio, ese era el comienzo del establecimiento de la iglesia. Estos detalles los encontramos en la Biblia. La Biblia nos da detalles acerca del establecimiento de la iglesia. Esta profecía se estaba cumpliendo. Es algo muy asombroso lo que vemos aquí, cómo la iglesia de Cristo está empezando. Cristo empezó su ministerio a los 30 años y a los 33 años murió. Cuando Él murió, Él envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los apóstoles para que ellos prediquen la palabra. Entonces vemos cumplida la profecía acerca de la predicación de la palabra y de cómo la gente iba a empezar a obedecer la palabra y ser bautizada para poder ser parte del pueblo de Dios, miembros de la iglesia de Cristo. No hay ningún otro nombre, no hay ningún otro nombre sobre el cual uno pueda ser salvo, sino bajo el nombre de Cristo. Y es aquí donde nosotros aprendemos que en el año 33, después de que Cristo murió, fue cuando la iglesia fue establecida. La iglesia de Cristo fue establecida después de que Él murió a los 33 años después de su muerte. Cristo murió por nosotros para salvarnos. Pero es ahí donde nosotros encontramos acerca de cómo la iglesia había sido establecida, acerca de cómo es que la iglesia empieza su historia como iglesia de Cristo. Y estos son los detalles que nosotros encontramos en la Biblia, porque la Biblia nos da detalles acerca del establecimiento de la iglesia. Bueno, estamos contentos de haber compartido la palabra de Dios esta tarde con ustedes. Hemos aprendido tres cosas esta tarde. Nosotros, en primer lugar, hemos aprendido de que la Biblia nos dice que nosotros somos parte de la iglesia. La Biblia nos dice que nosotros somos la iglesia. Tú y yo, que hemos ahora empezado una relación con Jesús, con Cristo, una relación con Dios, y le hemos obedecido y nos hemos bautizado, ahora somos parte de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Eso lo hemos aprendido de la Biblia. Encontramos también que
lo que hemos estudiado también es que de pronto la Biblia nos da detalles acerca del origen de la iglesia. La iglesia no tiene origen en ninguna persona humana, la iglesia tiene origen en Dios mismo. La iglesia fue parte del plan de Dios desde siempre. Desde siempre Él tenía planificado atraer o traer a su humanidad, a su creación, para poder centrarse o aprender de su enseñanza en la iglesia. La iglesia fue y tiene origen en Dios mismo. Otra de las cosas que hemos aprendido en tercer lugar es que la Biblia nos da detalles acerca del establecimiento de la iglesia. Hay muchas profecías acerca del establecimiento de la iglesia, pero una uno de los episodios que nosotros podemos ver donde esta profecía es cumplida en Hechos 2, y hemos visto cómo la iglesia es establecida cuando de pronto mucha gente empieza a entender o a venir de diferentes lugares y a entender de que de pronto necesita escuchar o necesita ser parte del pueblo de Dios. Entonces mucha gente decide bautizarse para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces como 3000 personas fueron añadidas a la iglesia en ese día, en ese momento, en ese tiempo. La iglesia fue establecida y entonces nos encontramos esos detalles en la Biblia. La iglesia de Cristo no tiene ningún fundamento humano, no tiene ningún fundador humano. Siempre ha existido, siempre ha estado allí. Lo que pasa que a veces nosotros queremos cambiar las cosas, o que pasa de pronto creen o creemos que las cosas deben de cambiar, pero Dios no cambia. Dios es eterno, Dios siempre es fiel y entonces su palabra no cambia. Entonces si Él no cambia, ¿cómo nosotros podemos cambiar las cosas que de pronto Él nos dice o nos ha dado en su palabra? Entonces en ese sentido nosotros debemos de seguir lo que hemos aprendido, lo que aprendemos de la palabra de Dios con respecto a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo ahora que hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo. Y tú, amigo que nos visitas, tú puedes ser parte ahora de la iglesia de Cristo. Esta iglesia que fue establecida en el año 33 después de que Cristo murió por nuestros pecados. Si tú decides oír, creer, arrepentirte, confesar el nombre de Jesús y bautizarte, tú puedes empezar a tener una relación con Cristo, con Dios, para poder tener perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Es como la Biblia lo dice, es igualito como la Biblia lo dice, pero es como tú puedes ser parte ahora de la iglesia. Otra de las cosas a las que quiero animarte es a que tú leas el manual o el libro que nosotros te hemos dado. Es un libro de estudio que tiene varios versículos de la Biblia que te animamos a que tú lo investigues más, lo leas, pero junto con tu Biblia, siempre con tu Biblia, para poder entender más acerca de estos detalles, acerca del establecimiento de la iglesia. Estamos contentos de que nosotros podamos llevarte la palabra de Dios. Estamos contentos de poder verte esta tarde. Que Dios te bendiga. Y hoy día hemos aprendido que la iglesia se edifica sobre un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Y hoy día hemos aprendido acerca del establecimiento de la iglesia.